eutiroidismo. Cuando existan estas alteraciones, por ejemplo, una disminución de las hormonas T3 y T4 en sangre, en los tejidos, esto va a estimular al hipotálamo, como ya habíamos visto, a la producción de hormona liberadora de tirotropina. Y esta va a ir a estimular a la hipófisis con liberación de hormona tiroestimulante. Como su nombre indica, esta va a ir a estimular a la glándula tiroides para la mayor producción de T3 y T4, pero cuando este estímulo es importante y por largo periodo de tiempo, va a ir produciendo un aumento en la glándula tiroides, o sea, un crecimiento. Y este crecimiento se denomina como bocio. Como ven aquí en la figura, de parte una toma lateral del cuello de una paciente, vean el abultamiento de esta región. Si nosotros hacemos una gamografía de esa paciente, podemos encontrar entonces una distribución regular de la gamma cámara, o sea, de la sustancia de contraste, y mostrando lo que se dice un bocio de tipo difuso. Lo contrario ocurre en esta figura de abajo, donde existen varios nódulos, y a eso se llama entonces un bocio multinodular. Otras veces también solamente puede aparecer un solo nódulo en esa glándula, y entonces es un bocio uninodular. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de cirugía tiroidea? Tenemos las enfermedades malignas, como es el carcinoma de la glándula tiroides. Tenemos el hipertiroidismo, síntomas de presión sobre la tráquea o el esófago, cuando hay una tiroides retroesternal que ha crecido y produce esta compresión. También por motivos estéticos y en otras áreas cuando tenemos bocio de tipo endémico. Entonces, nuestra evaluación diagnóstica tendrá que investigar si hay alteraciones funcionales o las alteraciones son morfológicas. Existen varias disfunciones de la glándula tiroidea que requieran cirugía. Entre estas tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Graves o el bocio tóxico difuso no nodular. ¿No es cierto? Luego tenemos la enfermedad de Plummer o bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Estas tres alteraciones van a ir a producir el hipertiroidismo. En la enfermedad de Graves, dentro de su patogenia, existe el defecto en la inmunidad mediada por células. En este caso, aparece un estimulador tiroideo de acción prolongada. Como su nombre indica, entonces, este va a ir a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas T3 y T4 que pasarán a la sangre y continúa estimulando a la glándula tiroides. Con mayor liberación de T3 y T4 hasta que llega un momento en que existe un hipermetabolismo.
Y ese hipermetabolismo también puede presentarse acompañando con síntomas oculares y también con edema pretibial. Entonces, el estado hipermetabólico indicado va a producir depósitos anormales de mucopolisacáridos. ¿Y cuáles van a ser los signos y síntomas de esta enfermedad de Graves? Como existe un estado hipermetabólico, hipertiroidismo, entonces van a aparecer palpitaciones, sudoración, intolerancia al calor, irritabilidad, insomnio, nerviosismo, disminución de peso, fatiga y obviamente aparece el bocio. Si nosotros colocamos el fonendoscopio a nivel de la glándula, vamos a tener un soplo audible en esta glándula, además de temblores y arritmias. Y observamos a estos pacientes que presentan una ampliación de la hendidura interpalpebral. Como ven ustedes acá en la figura, se identifica muy bien. El paciente presenta exoftalmos, o sea, los ojos se le quieren salir. Hay un edema palpebral. Luego hay quemosis. Ese es un edema conjuntival que presenta además una formación de agua por debajo de la conjuntiva. El edema pretibial y la acropaquia. Como ven en la figura, son los dedos que parecen a los dedos en palillo de tambor. En esta enfermedad de Graves, entonces, para realizar el diagnóstico, vamos a hacer laboratorio y tendremos un aumento de las concentraciones de hormonas tiroideas, T3, T4. Un aumento de la captación de yodo radioactivo utilizando gammagrafía de yodo 123, como ven acá en la figura. Va a haber también una disminución del colesterol y un aumento de la glicemia y la fosfatasa alcalina. El tratamiento de la enfermedad de Graves en estas condiciones, vamos a requerir primero un tratamiento médico, donde utilizamos el yodo radioactivo, el yodo 131, que tiene una aplicación oral. No se debe utilizar en las embarazadas. Ya saben, estamos hablando de sustancias radioactivas. Y la acción de esta es lenta, pero a medida que pasa el tiempo va destruyendo la glándula. Luego tenemos los antitiroideos, como ya hemos visto el día de ayer, el propiltiuracilo, el metimazol. También se debe utilizar el yodo a concentración alta. Se aconseja por lo menos de 10 a 14 días. Esto con la finalidad de disminuir la irrigación de la glándula. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico. La cirugía consiste en realizar una tiroidectomía subtotal bilateral y se pueden dejar entre 4 a 5 gramos de tejido. Y habíamos visto ayer que la glándula pesa más o menos 20-25 gramos. Otras veces haremos una tiroidectomía casi total o también una total. Dependiendo de cada caso, se debe hacer una definición. Este tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones.
¿Cuáles son estas? Primero, el fracaso al tratamiento médico. Después de haber realizado un tratamiento médico de 1 año y 3 meses. Entonces, se prefiere ya realizar la cirugía. Luego, una negativa del paciente a tomar fármacos. También el rechazo al tratamiento con yodo 131. Hay pacientes que tienen miedo a este tratamiento. En cuanto a la preparación preoperatoria, tenemos que utilizar fármacos antitiroideos. ¿Cuánto tiempo? Hasta llegar a un estado eutiroideo, o sea, haber disminuido la cantidad de hormona hasta llegar a un estado normal, llamado eutiroideo. ¿Y esto para qué se realiza? Para evitar la tormenta tiroidea, que también hemos visto ayer. Se utiliza además, como dijimos, el Lugol o yoduro de potasio, entre 7 a 10 días, como dijimos, disminuir la vascularización de la glándula y así tendremos una cirugía más tranquila, sin mucha hemorragia. Y finalmente utilizamos el propanolol, que es un beta bloqueador, para evitar la tormenta tiroidea. Ya sabemos, utilizamos este medicamento para evitar los efectos adrenérgicos. ¿Cuáles podrán ser las complicaciones de esta cirugía en la enfermedad de Graves? Primero, la tormenta tiroidea. Y hemos dicho que para evitar se toman antitiroideos, yoduro y propanolol. La otra complicación es la hemorragia, porque tenemos una glándula muy irrigada y por eso la administración de yodo. Luego tenemos el hipoparatiroidismo como una complicación de la tiroidectomía total. Sabemos que las paratiroides están localizadas en la parte posterior de la tiroides, entonces hay que tener mucho cuidado en la realización de la cirugía. Esto vamos a explicar muy bien después. Si no se retiran las glándulas paratiroides, entonces el paciente no va a tener esta complicación. Y luego la otra complicación, tal vez una de las más graves, es la lesión nerviosa, principalmente de 2 nervios. El más importante es el nervio laríngeo recurrente. Si nosotros lesionamos este nervio en forma unilateral, el paciente puede quedar con ronquera. Pero si la lesión es bilateral, sabemos que este nervio va a inervar las cuerdas vocales. Entonces se va a cerrar las cuerdas vocales y va a haber obstrucción de la vía respiratoria. En ese paciente, si sucede esta lesión nerviosa, se debe mantener con una intubación orotraqueal y posteriormente se realizará una traqueostomía. Y la otra lesión que se puede producir es a nivel de la rama externa del nervio laríngeo superior. Eso se debe tener cuidado cuando se está ligando la arteria tiroidea superior. Cuando eso ocurre, puede haber fatiga de la voz, pero no pasa a mayores. Eso en relación a la enfermedad de Graves. Pasando a la enfermedad de Plummer. Su cuadro clínico de esta enfermedad es un hipermetabolismo más leve, que se presenta con taquicardia, palpitaciones y arritmias. A este nivel, entonces, en la enfermedad de Plummer, se va a producir un aumento de la hormona tiroidea T3 y T4, la captación de yodo radioactivo en los nódulos hiperfuncionantes es mayor. Los nódulos no son suprimidos por la
hormona T4 exógena. Cuando solamente es un estado funcional, muchas veces se administra en estos pacientes hormona tiroidea exógena y con esto se va suprimiendo y evitando un aumento en la hormona tiroestimulante y de esa manera se puede controlar. Pero en estos pacientes con enfermedad de Plummer, los nódulos no son suprimidos por la tiroxina exógena. Eso es importante. Y el tratamiento de estos va a ser igual que para la enfermedad de Graves. Entonces, otra causa de hipertiroidismo tenemos el adenoma tóxico, cuyo cuadro clínico al principio es asintomático, luego aparece ya los datos de hipertiroidismo, hay un nódulo palpable, va a haber aumento de las hormonas tiroideas, la captación de yodo radioactivo se produce solamente a un nódulo y se denomina por eso un nódulo caliente. Esto en la realización de la gammagrafía. Tampoco este es suprimido por la T4 o la hormona tiroidea exógena. El tratamiento se debe preparar igual que para la enfermedad de Graves. La diferencia está de que el adenoma tóxico es un nódulo único. Entonces, va a ser suficiente el tratamiento quirúrgico con la realización de una lobectomía. O sea, los daños pueden ser menores. Bien, pasamos a los aspectos generales y clínicos del bocio. Ya hemos dicho, se define bocio como cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides. Según sus características morfológicas, se pueden clasificar en bocios difusos y en bocios nodulares. El bocio, como están viendo muy bien en la figura, según sus características funcionales, pueden ser eutiroideos, o sea, con presencia de hormonas tiroideas en valores normales, hipotiroideos o hipertiroideos o tóxicos. Entonces, el diagnóstico de bocio es anatómico. Ustedes están yendo por la calle, ven una persona con una tiroides de este tamaño y dicen, esa paciente, miren, está con bocio, ¿no es cierto? La glándula normal, como dijimos, pesa 20 gramos en mujer, 25 gramos en el hombre, es variable. Y la clasificación semiológica de los bocios, según la Organización Mundial de la Salud, se va a clasificar en diferentes grados. El grado 0A es una tiroides no palpable o palpable con dificultad. Tiroides en grado 0B es una tiroides que se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. Característica interesante. El grado 1, tiroides fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Presenta un nódulo único con tiroides normal y se va a incluir en este grado. Cuando ya tenemos el grado 2, es una tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal. El grado 3, como ven aquí en la figura, entonces un tiroides visible a distancia. Y finalmente, el
bocio gigante, como ven aquí en la figura, es un bocio bastante grande. El diagnóstico entonces de bocio también puede realizarse mediante técnicas de imagen, como son la ecografía, la tomografía y la nuclear magnética, ¿no? Del cuello. Esos son los métodos. Como habíamos dicho, entonces el bocio puede ser difuso en el nodular. El bocio puede ser un bocio simple o coloideo. Podemos tener bocios con procesos inflamatorios, como son las tiroiditis, y estas serán agudas, subagudas y crónicas. Así como también vamos a tener bocios de tipo nodular, con bocios multinodulares difusos o uninodulares. ¿Cómo se produce el bocio simple o coloideo? Entonces, es el resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo. Hay muchas poblaciones, entre ellas también son en Bolivia, que está alejado del mar, hay poco yodo, principalmente a nivel de las alturas. Y ahí muchas personas se presentan con bocio. La dificultad para la síntesis de yodo, que no hay o hay poco, va a determinar un aumento de la hormona tiroestimulante por la hipófisis, como ya habíamos explicado. Y esto va a inducir a una hiperplasia glandular. El tratamiento para este bocio simple o coloides es la hormona tiroidea. Pasando a los procesos inflamatorios de la glándula tiroides, tenemos la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad de Kerbein y la tiroiditis aguda. La tiroiditis de Hashimoto va a tener dos aspectos de presentación clínica. La forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo. Entonces, hay hipotiroidismo y en lugares donde hay bastante yodo. Entonces, no hay déficit de yodo. Estas son la enfermedad de Hashimoto, entonces, con la infiltración linfocítica y el bocio. Y la otra forma es el bocio de Riedel, caracterizada por la forma atrófica y con predominio de fibrosis. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto se produce en su patogenia una autoinmunidad con la pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual genera una respuesta mediada por anticuerpos antitiroideos. Entonces, importantísimo es por autoinmunidad. Entonces, va a ser muchas veces secundaria a una enfermedad o una infección viral que genera una proteína similar a las proteínas tiroideas, denominándose esto el epítope, y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T, ¿no? Entonces se presenta, como habíamos dicho, como una infiltración de linfocitos o que produzcan también fibrosis. Esta tiroiditis de Hashimoto va a presentar en las células foliculares proteínas con complejos de histocompatibilidad 2, como son la HLA, DR, DP y DQ.
va a interactuar en forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T. Entonces, igualmente con una infiltración de estos y también de producción de fibrosis. Esta tiroiditis de Hashimoto, dentro de su prevalencia, es una patología bastante común. Un 45% de las autopsias en mujeres y un 20% en varones va a presentar cierto grado de infiltración por esta tiroiditis de Hashimoto. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? En el laboratorio tenemos que determinar la presencia de anticuerpos. Las antitiroglobulinas hasta en un 60% y las de antiperoxidasa en un 95%. Y hemos visto el día de ayer las peroxidasas que oxidan al yodo, ¿no es cierto?, para la formación de la hormona tiroidea. Luego realizamos la gammagrafía, en la cual vemos que la captación es frecuentemente normal. Luego, la ecografía tiroidea va a presentar patrón de áreas hipoecogénicas. ¿Y cómo va a ser el pronóstico de la tiroiditis de Hashimoto? Es bueno, dado que el hipotiroidismo es de fácil tratamiento con terapia de sustitución con hormonas tiroideas. Se puede lograr hasta un 30% de disminución del tamaño del bocio en los primeros 6 meses de tratamiento. Hay también importante la relación de la tiroiditis de Hashimoto con cáncer tiroideo. La frecuencia entonces de carcinoma diferenciado en tiroiditis de Hashimoto varía entre 0,5 hasta un 23,7%. Entonces es una cifra interesante. Pasamos a la tiroiditis de Kervin, cuyos aspectos clínicos nos van a indicar que estos pacientes presentan dolor a nivel del cuello y también un bocio simple. Es más frecuente en mujeres, una relación de 5:1 con los varones. La edad transcurre entre unos 40 a 50 años y representa el 5 a 6% de las enfermedades tiroideas. En su etiopatogenia, probablemente sea de un origen viral. Hay que ver una historia previa de infección de la vía aérea superior. Ese dato es importante en la anamnesis. Va a estar asociado más a malestar general y dolores musculares. Puede presentarse como un brote estacional en el verano. La relación con virus Coxsackie, adenovirus, influenza y virus de la parótida. Datos interesantes. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener esta tiroiditis de Kervin? Un comienzo agudo o gradual. Dolor limitado al sector anterior del cuello o irradiado a la mandíbula y los oídos. Se va a exacerbar al tragar o mover el cuello. Estas manifestaciones clínicas son bilaterales y a veces se inicia en un lado y posteriormente pasa al lado contralateral. Como pródromo viral vamos a poder tener procesos de fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares que van a ser bastante frecuentes. Y en el examen físico lo que llama la atención es que la glándula es extremadamente sensible. Y el otro dato importante es la presencia de adenopatías cervicales palpables, ¿no? Ese dato es de suma importancia.
En cuanto al diagnóstico, en el laboratorio vamos a tener rangos de hormona T3 menores a los observados en la enfermedad de Graves, al no existir síntesis hormonal. La relación de T4 a T3 es de mayor a 20. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina son negativos. Vean, ¿no?, los datos más importantes. La velocidad de sedimentación globular estará elevada, entre 50 a 100 milímetros por hora. Elemento muy característico, no presenta en las otras tiroiditis. También va a haber leucocitosis y discreta anemia. El PCR es francamente elevado. La ecografía tiroidea nos va a mostrar áreas hipoecogénicas, sensibles al paso del transductor y cambiantes con la evolución de la enfermedad y asociadas a la presencia de adenopatías características. El tratamiento, entonces. En medicina nuclear, la captación de yodo va a ser menor al 2% a las 24 horas, muy bajo, en la fase tirotóxica. Es una de las pocas causas con tirotoxicosis y con captación baja de yodo. Dentro de su tratamiento, entonces, es absolutamente dependiente de la sintomatología. Como hemos dicho, entonces, podemos necesitar el uso de antiinflamatorios o salicilatos. Se pueden emplear también esteroides en casos más graves. En signos de tirotoxicosis sintomática se puede utilizar beta bloqueadores, como ya habíamos visto con el propanolol. Existen periodos de hipotiroidismo muy prolongado o severo y se puede emplear la terapia con tiroxina. Es un trastorno, entonces, la tiroiditis supurativa aguda, que es la otra forma, es un trastorno poco frecuente que resulta de la diseminación hematógena de microorganismos a la glándula tiroides, ¿no es cierto? Vale decir que hay infecciones en otras áreas de la economía y viajan por vía de la sangre hasta la glándula tiroides y producen su inflamación. Clínicamente van a presentar dolor e hipersensibilidad local a la palpación. Es una masa como un tumor inflamatorio en uno o en ambos lóbulos. Los pacientes con inmunodeficiencia, el cuadro va a ser más grave y en esto se puede encontrar estafilococos y estreptococos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Primero con la clínica, luego para corroborar podremos hacer una punción de la glándula y se envía a estudios bacteriológicos para determinar el germen causante. Y como tratamiento se realiza el drenaje más los antibióticos, de acuerdo a lo que se ha realizado el estudio en laboratorio. Luego de haber visto el bocio difuso, entonces, ahora vemos el bocio multinodular. En sus características, entonces, es una hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides. ¿Y por qué se produce? Como hemos dicho, podemos tener producción baja de T3, T4, lo cual va a estimular a las células y producen hormona tiroestimulante a nivel de la hipófisis, que va a continuar también
a nivel de la glándula tiroides, produciendo mayor cantidad de hormonas tiroideas. Pero dependiendo del tiempo de estimulación de la hormona tiroestimulante a la glándula tiroides, se va a producir este bocio multinodular, que es una hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides. Entonces, son los procesos de cambios cíclicos de hiperplasia y formación de coloide. Por eso es que se explica la multinodularidad. En este bocio multinodular, entonces, hablando de su patogenia, los nódulos que van a mostrar nódulos llenos de coloide, hay degeneración quística, hay calcificación, hemorragia o cicatrización. El diagnóstico, algunos pacientes son asintomáticos, otros presentan compresión, se palpan nódulos, hay función tiroidea normal, la gammagrafía va a mostrar una captación normal, hay nódulos fríos en los cuales se debe realizar una punción, aspiración con aguja fina. Y el tratamiento será la observación y dependiendo del caso se puede requerir tratamiento quirúrgico cuando produce mucha compresión. Con eso hemos acabado la parte del bocio. Pasamos a ver el nódulo tiroideo. Existen varios tipos de nódulos tiroideos, entre ellos tenemos el hiperplásico, los neoplásicos, los coloides y los quísticos. Dentro de la evaluación diagnóstica, recurrimos siempre dentro de la historia clínica primero a la anamnesis. Tenemos que investigar si el paciente ha tenido alguna exposición anterior a radiaciones, si ha tenido enfermedades familiares y si es que hay signos y síntomas. Puede que no haya ninguno o puede que haya una presión a nivel locorregional, presencia de dolor, disfagia, disnea, cambios en la voz y cambios en la característica del crecimiento de este nódulo. En el examen físico, entonces, vamos a ver el tamaño del nódulo, la forma, la consistencia, el dolor a la palpación de la glándula tiroides. Todo esto se debe anotar. Presencia o ausencia de linfadenopatías cervicales. Y también se debe realizar laringoscopía para ver cómo estarán las cuerdas, ver si es que hay desviación de la tráquea, si es que hay fijación tumoral o también fijación de la piel. Todo esto en el examen físico. Fuera de estos datos de diagnóstico, se necesita una aspiración del nódulo con aguja fina de esta glándula tiroides. Generalmente se la realiza con guía ecográfica. Entonces, la enfermedad nodular tiroidea puede presentar casi el 30% de la población. Esto se ve en los estudios de ecografía cervical. De este 30%, entonces, más o menos 5% pueden ser malignos. Y de estos malignos, el 80% van a corresponder a cánceres bien diferenciados. Y en estos cánceres bien diferenciados, ¿cómo va a ser la mortalidad? Si se realiza un tratamiento quirúrgico adecuado, la mortalidad va a ser menor a 5% a 40 años de seguimiento. Entonces, una evolución ampliamente satisfactoria. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es una de las herramientas más
importantes principales en el diagnóstico diferencial, porque estos nódulos pueden requerir cirugía o pueden no requerir cirugía. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones de cirugía? Cuando es un nódulo solitario, presencia o crecimiento de un nódulo durante la terapia de inhibición, cuando estás recibiendo hormona tiroidea, o también cuando hay duda diagnóstica. La obtención con aspirado bajo visión ecográfica, como habíamos dicho, se optimiza la calidad de las muestras y también sirve para disminuir en forma sustancial el número de muestras insuficientes, ¿no? Porque es un hecho que a veces uno hace una punción, toma la muestra y el patólogo dice muestra insuficiente. Entonces, para eso es mejor con guía de visión ecográfica. La vía de abordaje preferida es desde la línea media. La punción se realiza con jeringa desechable corriente de 10 centímetros cúbicos y las agujas son del orden de, pueden ser número 19, 21, 23, 25. Y se pueden utilizar anestésicos locales. La punta de la aguja se recorre el nódulo, especialmente sus bordes y las zonas más sospechosas, como son las áreas con microcalcificaciones. Esto se observa con ecografía, como ven aquí en la figura. Está la aguja acá y están las áreas de microcalcificaciones. Después de 5 a 20 segundos, la aguja es retirada y el material es colocado en láminas de vidrio extendido y fijado, como se ve aquí en la figura. Luego se debe comprimir la zona que hemos puncionado para evitar hemorragias. Y ahora vamos a ver la calidad de nuestra punción. Podemos obtener nódulos benignos, o sea, negativos para cáncer, como son el bocio coloide, la tiroiditis subaguda y la tiroiditis crónica autoinmune, pasando también con quistes coloideos. Pero también nuestra muestra puede deberse o puede tener que habría sido un nódulo maligno, positivo para cáncer. Y de estos cánceres podemos hablar de un carcinoma papilar, de un carcinoma medular, de un carcinoma anaplásico, de linfoma y también que pudieran ser metástasis. Luego hablamos de los nódulos sospechosos, ya cuando la muestra es indeterminada, hay que repetir esta muestra. Luego tenemos las neoplasias foliculares, muy difícil en el diagnóstico, por lo que veremos posteriormente. Y luego los hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular, que a veces requieren de nueva muestra. Y cuando es insatisfactoria cuando la muestra es insuficiente, menos de 6 grupos de células, con al menos 10 células por grupo. Y es inadecuado cuando la muestra está mal fijada. Otro método de estudio diagnóstico, entonces, es la gammagrafía tiroidea, utilizando sustancias, ¿cómo se llama?, con radiación. No es una herramienta de diagnóstico absoluta e indudable, pero debe correlacionarse con hallazgos tanto clínicos y también de la punción aspiración con aguja fina. Vean ustedes, ahí está haciendo una gammagrafía tiroidea normal con muestra de tipo difusa del radiotrazador. Los nódulos tiroideos pueden ser, desde el punto de vista estructural, únicos, como vemos aquí en la figura, o múltiples, como vemos acá. Pueden ser sólidos, como vemos acá, o pueden ser quísticos, ¿cierto?
Según su comportamiento fisiológico, pueden ser funcionantes, como este caso aquí está con una hipercaptación. Se dice nódulo funcionante o caliente. Nódulo funcionante o caliente. O pueden ser nódulos fríos o no funcionantes. Si ustedes ven esta tiroides, aquí está con una función normal, pero en la parte de abajo, lo que corresponde a la tiroides, en la parte de los lóbulos, en el lóbulo derecho, más que todo la parte inferior, no está captando. Entonces, este es un segmento no funcionante denominado nódulo frío. Y estos son los sospechosos de cáncer, como veremos posteriormente. Principales indicaciones de gammagrafía tiroidea: determinar el estado funcional de la glándula, diferenciar entre enfermedad difusa o nodular, localización de nódulos tiroideos, determinar el grado funcional de los nódulos, definir autonomía de los nódulos funcionantes, detección de tejido tiroideo ectópico o remanente. Obviamente es una contraindicación en el embarazo porque se utiliza elementos radioactivos. Y finalmente, la ecografía tiroidea. ¿Sirve para qué? Pueden medir con razonable precisión el tamaño del nódulo de la tiroides, determinar si es sólido o quístico. Aquí la pregunta es importante. ¿Es capaz de diferenciar en forma satisfactoria entre nódulo benigno y maligno? Eso está muy interrogado. ¿Cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo? Entonces, para eso tenemos una clasificación de TIRADS. La clasificación de TIRADS nos indica un comportamiento de las siguientes categorías. Categoría TIRADS 1 es negativo, es un examen normal. 2 significa hallazgos benignos, 0% de malignidad, como por ejemplo las tiroides de Hashimoto, de Carvine típico, Graves, quistes coloides, nódulo con calcificación periférica, nódulo totalmente calcificado, nódulo hipoecogénico coloide fibroso. Con exámenes anteriores disponibles y avalado por preexistencia de un quiste al mismo nivel. Categoría 3, hallazgos probablemente benignos. Aquí se dice que menos del 5% de malignidad, lo que autoriza al siguiente el seguimiento ecográfico de ese paciente. Solo se haría punción en caso de ansiedad o en presencia de factores de riesgo como antecedentes familiares, radiación externa del cuello, ser hombre en edad mayor de 45 años. Y se incluyen pseudonódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto, nódulos coloides mixtos de hasta 3 a 4 centímetros. Mayor de este tamaño se deben realizar siempre las punciones. TIRADS 4, probabilidad de malignidad de mayor rango, entre 5 a 50%, y aquí es ya mucho más importante, y la recomendación es de punción o de estudio histológico. Se clasifican en nódulos sólidos hipoecogénicos en general, todos los nódulos de patrón neoplásico y nódulos sólidos o mixtos de más de 4 a 5 centímetros. Está indicados entonces en TIRADS 4. Y finalmente la categoría 5, estas lesiones tienen una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer, entre 50 a 95%. La punción es indispensable y aquí podemos incluir a los nódulos con patrones malignos, nódulos más metástasis ganglionar ipsilateral y aparición de nódulos hipoecogénicos en el lecho operatorio posterior a una tiroidectomía por cáncer.
Con eso hemos concluido este capítulo y estamos culminando a la hora tope. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Muy poca asistencia, ¿no? Deben trabajar mucho los estudiantes, no les gusta venir a las clases. Luego les paso el link para la clase de mañana, por favor. Y también recuerden, mañana tenemos una cirugía muy interesante. Si no hay preguntas, entonces nos despedimos nomás.